Vamos a empezar a ver lo que Dios nos quiere enseñar hoy. En el nombre de Jesús. Vamos a leer el libro de Génesis. Génesis 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Amén. Desde el versículo 1 en adelante. Okay. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El cual comió así como ella. Ok. Para alcanzar la sabiduría. Me perdí. ¿En qué versículo que estaba leyendo, hermanos? En el 6. Sí, ok, gracias. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron de delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Il était nécessaire de nous lire le passage là. Era necesario leer el capítulo entero Pour nous comprendre para ça nous que va parler. podamos entender el tema. Et nous lisons le passage ça. Al leer el capítulo, n'a pas histoire comment ennemi a été tenté Adam et Ève. podemos ver cómo el enemigo vino a tentar a Adán y a Eva. Et dans le passage ça, Leyendo ese capítulo, même les chapitres là-bas en pile détail là-dedans. aunque el capítulo tiene mucho detalle, Mais c'est en pile parabole qui est dans le passage. pero también tiene mucho parábola. Il dit qu'ennemi a bon Dieu te dit Adam et Ève pour pas manger fruit. Hein? Dijo que Dios le dijo a Adán y a Eva que no comiese del árbol, de ese árbol. Il dit ennemi a venu, il vient dire comme ça il a manger na fruit mais il a venu tant pour dire. Y podemos ver que el enemigo vino y dijo a Adán y a Eva que sí, pueden comer del árbol. Il a tant pour dire. Y luego de comer del árbol, ellos serán como Dios. Il apprend bien, apprend mal. Conocerán el bien y el mal. Il dit que il pas mourir vraiment. Y el enemigo les dijo, no se van a morir. Il dit parce qu'il dit on est le jour qu'il imagine fruit ça n'a même jamais l'apprend bien, apprend mal.
Dios sabe que el día que ustedes comieron ese árbol, conocerán el bien y el mal. Nous avons des gens qui vont poser des questions ça. Hemos escuchado que a personas preguntando, Coup de bondité, les Adam, à Ève, preguntando, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando Adán y Eva iba a comer ese fruto? Nous avons dans la question comme on dit comme ça, si Dieu connaît toute bagaille, También estamos acostumbrados a escuchar la gente preguntando, bueno, si Dios es omnipresente, que sabe, si Dios sabe todo, il était supposé connaître que comme n'a pas tombé pour va quitter fouiller. él debía ya saber que el hombre iba a caer y no dejar el fruto en medio del huerto. Nous même en tant que chrétiens, nous avons pile questions que nous va jamais réponse avec. Y también como creyente tenemos muchas preguntas donde realmente no tenemos respuesta de esas preguntas. Et ça fait grand pile le monde dans le monde, dans les livres, Bible, ils disent, ah, bah, c'est pas fait sens. La razón por la cual que hay muchas personas en el mundo, cuando ellos leen la Biblia, ellos dicen, pero bueno, esa Biblia no tiene sentido. Nous connaissons que la Bible n'est pas écrite pour tout le monde. Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia no fue escrita por todo el mundo. No fue escrita. Para que todo el mundo lo entienda. Il dit comme ça, La Biblia nos dice il dit pas fait rien, que Dios no hace nada sans pas révéler les secrets la prophète. sin revelar sus secretos a los profetas, sus siervos. Et nous avons plus fort livre qui dans la Bible, là, Y podemos ver que la mayoría de los libros que están en la Biblia les prophètes qui t'écrivent. son escritos, o sea, fueron escritos por los profetas. Ça veut dire que tu as un rima. Es decir, que esos profetas tenían el rema. Ça veut dire qu'il faut nous connaître en bas qui est important, par l'écrit, hein, pas venir avant rima. Entonces, es importante que ustedes sepan que el logo, que la palabra escrita, vino fue después del rema. Ça veut dire ça nous écrit, ou ça Moïse, prophète, écrit, ça vous tendez, ça dit Dieu écrit. Entonces, lo que están escrito en la Biblia fueron escritos por los profetas, o sea, por... De ça qui écrit, c'est ça prophète, vous tendez, dit Dieu. Okay, o sea, el logo fue escrito por los profetas, o sea, cuando el profeta escucha lo que dice el Señor y lo escribe. Et Dieu toujours continue à parler. Y todavía Dios sigue hablando. Dieu plus grand que la Bible. Hein? Dios es más grande que la Biblia. C'est-à-dire qu'il faut nous avoir un esprit religieux. Es decir, que no podemos tener un espíritu de religiosidad. Depuis nous pas ouais la Bible, Que si un versículo o si una palabra no está en la Biblia y decimos que no viene de Dios. Dieu continue à parler. Todavía Dios está hablando, Dios sigue hablando. Mais parole la Dieu pas jamais compte ça qui écrit déjà. Pero esas palabras que está diciendo no van a estar en contra de lo que dice la Biblia, del logo. Logo ça n'est là. Hein? El logos que tenemos ahora La prend pour référence avec rima, ça dit qu'il faut continuer à bailler. será como un referimiento al rema Que Dieu baille chaque jour. que Dios sigue dando cada día. Parce que connaissance bon Dieu infini. Porque el conocimiento de Dios es infinito. C'est-à-dire Bible là para contenir tout ça dit gain pour dire. Es decir, que la Biblia realmente no podrá contener
todo realmente lo que Dios tiene para decirnos. Connaissance. Todos sus, o sea, todo los conocimientos. Parce que si on connaissance infinie, Porque si Dios tiene un conocimiento infinito, nous connaissons que la Bible a commencé dans Genèse, soit fini en Révélation, elle finit. sabemos que la Biblia empieza desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y ya ahí se termina. Mais connaissance c'est infini. Pero el conocimiento de Dios es infinito. Ça veut dire, si connaissance est infinie, Es il y a decir, plus connaissance que ça qui est écrit dans la Bible. Si el conocimiento de Dios es infinito, es decir, que Él tiene más conocimiento de lo que está escrito en la Biblia. Bon côté dans la Bible elle-même dit, Hay un pasaje en la Biblia que dice así: si vous t'apprend pour écrire tout ça Jésus a fait avec ça il dit, si ellos, si nos ponemos a escribir o a decir todo lo que el Señor ha hecho, pas bien livre qui t'a contenu tout ça il dit à ça il fait. realmente no tendrá, la Biblia no cabe. Pas bien livre qui t'a passé pour écrire tout ça. O sea, no será suficiente la Biblia, o sea, no cabe realmente. La Biblia no cabe realmente para escribir todos los hechos Avec ça il dit tout. y todos los dichos de Jesús. Ça veut dire ça qui est écrit dans la Bible, c'est juste ça que nous nécessaire, nous besoin. Es decir, lo que están escrito en la Biblia son los necesarios. Même genre avec chapitre dans Genèse là, information joine là de comment ennemi a venu tenter Ève avec Adam et Ève, c'est juste ça qui est nécessaire. Como en el libro de Génesis, la historia que está es la necesaria. Yo juste ba non partie qui nécessaire, mais pas Solamente nos da la parte necesaria, realmente no tiene todas las detalles. et même l'écrit comme ça, les styles en parabole. Y aunque esté escrito así, está en parábola. Il y a parlé d'un fruit, No está hablando acerca de un fruto, no está hablando de un fruto, et son figure de style. y eso es un símbolo. Il parlait d'un serpent, Nos habla de una serpiente, tout ça son symbole. también es un símbolo, Parce que nous connaissons qu'il n'y a pas un serpent, porque sabemos que realmente el enemigo no es una serpiente, son ange, es un ángel. mais nous savons que bon Dieu réfère comme un serpent. Y podemos ver que Dios lo compara a una serpiente. C'est-à-dire même des fruits qu'il dit à parler, Aún del mismo fruto, Dios estaba diciendo, o sea, explicando ahí, c'est pas ton fruit vraiment. no era realmente un fruto. Parce que nous avons Jésus-Christ dit comme ça, Porque ahí podemos ver que Jesús dice que même homme n'a qu'à bailler fruit. que el hombre también puede dar fruto. Et si nous connaissons que l'homme n'a pas qu'à bailler un fruit, même déjà fruit, nous qu'à manger avant. Y sabemos que realmente que el hombre no puede dar un fruto como igual que lo de los frutos que comamos. C'est-à-dire fruit que bon Dieu t'a parlé, il n'y a pas de fruits qui ont qu'à manger. Es decir, que del fruto que Dios estaba hablando, no era el que podamos comer realmente. Et le serpent t'a parlé, il n'y a pas un serpent qui a pris à terre vraiment. Y de la serpiente que él estaba hablando, no era una serpiente de verdad que pueda arrastrar, Mais il était by un terme, pero estaba hablando como en parábola. et parce qu'il n'est pas de tout le monde comprend. Es porque él no quería que todo el mundo tuviese acceso, entienda ese misterio. Pero nosotros, Si nous acceptons nos Dios nos ha dado acceso para que podamos entender ese misterio. parce que nous sommes fils. Porque somos hijos. Il dit que servante, il n'y a pas comme ça la fait, mais nous-mêmes, nous va une servante parce qu'il dit nous ça la fait.
Porque dice así que los siervos no saben lo que él está haciendo, pero nosotros, como somos hijos, sí, él nos da a conocer los misterios. Dieu juste. Dios es justo Ennemi a comme ça tout. y el enemigo lo sabe también. Et ennemi a parce qu'on dit juste, Y el enemigo, porque él sabe que Dios es justo, il prend avantage sur ça. él gana ventaja de eso, él toma ventaja de eso, Parce qu'il dit juste. porque Dios es justo. Dieu pas fait rien en cachette. Dios no hará nada a escondido. En escondido, escondido, a escondido, Dios no hará nada en secreto. encubierto, ocultado. Et Sí. ça fait le dit pas grand rien qui dans en secret qui va sortir à la luz. La razón por la cual Dios dice que nada que está encubierto, Tout ça en secret. todo lo que está en secreto será revelado a la luz, saldrá a la luz. C'est Dieu pas fait rien en secret. Dios no hace nada en secreto. Ça fait le dire pas fait rien sans pas révéler secret à prophète. Es la razón por la cual Dios nos dice que Él no hace nada sin revelar sus planes, sus secretos a sus profetas, Parce qu'il est juste. porque Él es justo. Dieu pas qu'à dire oui après 2000 jours non. Dios no te puede decir sí y mañana te dice no. Même Kif dit bon, Aún los dones que Dios te ha dado, la Bible dit les dons de Dieu sont irrévocables. la Biblia nos dice que los dones de Dios son irrevocables. Ennemis, El enemigo ils sont anointed cherub. es un hombre, es un ángel ungido, es un querubá. Sí, es un hombre ungido, es un ángel ungido. Et l'elle tombée, Y cuando él cayó, bon Dieu pas prend anointing là. Dios no tomó de vuelta Dios no lo quitó, sí, el don. c'est-à-dire Dieu pas prend back salvao. Dios, si Dios te da algo, él no lo va a quitar. Parce que même les Dieu bao, Porque cuando Dios te da algo, ça va réduire rien sur lui. porque eso no quita nada de él. Ça va faire le vin moins poderoso, Eso no le hace menos poderoso ou soit il va faire ni plus poderoso. o más poderoso. Parce que nous connaissons la Bible dit Dieu pas changé. Porque sabemos que la Biblia nos dice que Dios no cambia. C'est Dieu pas changé. Es decir, que Dios no cambia Il pas jamais changé. y nunca cambiará. Et nous connaissons Dieu pas capable mentir. Y sabemos que Dios no miente. La Bible dit l'impossible pour Dieu de mentir. La Biblia nos dice que es imposible que Dios mienta. Il dit c'est même hier, même aujourd'hui, pour para siempre. Y la Biblia nos dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. C'est-à-dire que ça, c'est le principe fondamental pour nous connaître. Es decir, que eso es un principio fundamental que como creyente tenemos que saber. Parce que l'ennemi, Porque el enemigo il prend avantage sur ça, toma ventaja de eso. parce qu'il connaît Dieu juste. Porque él sabe que Dios es justo. Il connaît Dieu pas craser parole. Él sabe que Dios no quebrantará su palabra. Il dit que l'ennemi, Dice que el enemigo il dit fille comme ça. dijo a la mujer, dijo a Eva, Premier verset, versículo 1. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Amen.
Ça veut dire ennemi a connaît que il gen droit pour lui tenter. Es decir, Les que hommes. el enemigo sabe que él tiene derecho para tentar al hombre. Et Dieu pas intervenir dans ça. Y Dios no va a intervenir. Dieu ba nous libre arbitre Dios nos ha dado libre albedrío pour nous choisir. para escoger. Comme Dieu te getan dit ça pour nous faire Como Dios ya les había dicho lo que tenían que hacer et ça ou pas qu'à faire. y lo que no puedan hacer, Ça veut dire on l'autre monde ka venir ba on l'autre parole et yo cap décider qui ça pour nous faire. es decir, puede venir un tercero para decirle a ellos para decirle a ellos algo, ellos entonces sabrán qué hacer. Est-ce qu'on peut ça dit là soit pour ça ennemi a venir. ¿Vas a creer la palabra de Dios o va a creer al enemigo? Ça veut dire ennemi a gen droit pour le tenter. Es decir, que el enemigo tiene derecho para tentarte. Gen monde qui pose question dit quoi Dieu te les ennemis a tenté yo. Hay personas que preguntan, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando el enemigo vino a tentarlos? Dans mentalité non, En nuestra mentalidad, nous pensons que Dieu pas connaît. pensemos que Dios no sabía que el enemigo iba a venir a tentarlos. Et nous connaît que Dieu pas rien, il pas connaît. Y sabemos que Dios que Dios sabe todo. Ça faut nous connaître. Dieu connaît tout bagaille. Eso tenemos que saberlo, que Dios, o sea, no hay nada encubierto delante de Dios. Dieu te connaît, Es decir, que Dios sabía muy bien il te a regardé, y Dios estaba viendo todo. il te là. Y Dios también estaba ahí. Parce que Dieu fait nous avec libre arbitre, Porque Dios nos ha dado libre albedrío. si son seul chemin on gagne pour suivre, Si solamente tiene un solo camino delante de ti a seguir, ou vraiment pas de choix. realmente no tiene libre albedrío, no tiene elección, tú no puedes elegir. Pour qu'à choisir, Para que tú puedas escoger, faut gagner plusieurs options devant. es necesario que tenga varias opciones delante de ti. C'est-à-dire tout Dieu fait nous pour nous servir, Es decir, même les Dieu fait les hommes pour servir, aunque Dios nos ha hecho para servirle, libre non libre arbitre pour décider ce qui nous voulait servir volontairement ou soit nous pas voulait servir. pero también nos ha dado libre albedrío para saber si queremos servirle a él o al enemigo, ¿no? Ou soit pas voulait servir. Si queremos queremos servirle o si no queremos servirle. Et ça fait dans le monde là comme ça, Y la razón por la cual podemos ver cómo está el mundo. ça veut dire que le monde a tout que Dieu fait nous sur la terre. Y podemos ver que hay personas, aunque son personas hechas por Dios, Mais yo pas décider servir pero ellos no deciden servirle al Señor, parce que nous pas robot. porque no somos robots. Ça veut dire nous décider de ne pas vouloir quoi, on pas quoi. Dios nos ha dado libre albedrío para decidir si queremos o no. Et ça fait dans le monde qui vit sans Dieu. Es la razón por la cual hay muchas personas que viven sin Dios. Ça veut dire yo fait choix, yo nous pas vouloir Dieu. Ellos hizo una elección. Ellos dicen, bueno, yo no quiero a Dios. Está bien. Bueno, Dieu dit monde qui croit yo a sauver. Dios nos dice que los que creen en Él serán salvados Mais monde qui pas croire condamné. y los que no creen serán condenados. Ça c'est jugement Dieu. Eso es el juicio de Dios. Ça veut dire qu'à vivre Jean voulait, Tú puedes vivir como te dé la gana, mais lo fini là on connaît ça captain. pero al final, cuando mueras, tú sabes lo que te espera. Comme pas croire dans lui ou condamné, Como no creían en Él, será condenado monde qui te croit yo a sauver. y los que creían serán salvos.
Ça c'est surtout le monde qui pas croire dans Dieu. Eso es el final, es el destino de todo el mundo, Qui pas croire dans Dieu. de todos los que no creen en Dios. Même genre, nous avons posé question, dit, quoi Dieu était les Adam, les serpents, t'as parlé à fille. Y como que podemos preguntar, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando la serpiente estaba tentando a Eva? Et nous connaissons serpent, nous disons ça encore, il pas ton serpent qui est physique, mais c'est ton ange qui était, c'est Satan. Vuelvo y le digo que la serpiente no era una serpiente, no era un animal realmente, era un ángel. Et nous connaissons Satan. Y sabemos que es Satanás. Et même genre fruit en tout, il pas ton fruit physique qui te mangé. Así como el fruto no era un fruto como para comer, Tout ça est parabole. son todos parábolas. Il y en a pas pour nous connaître tout. Una de las cosas que tenemos que saber, La Bible dit comme ça, dit créer toute la terre dans 6 jours, après dans 7e jour, il reposer. que Dios creó la tierra en 6 días y al 7º día descansó. Mais Pierre dit nous comme ça, Pero Pedro nos dice 11 jours étant comme 1000 ans pour dire. que un día es como 1000 años para Dios. Ça veut dire, puis devant la une révélation. Es decir, más adelante, Dios nos va a dar más revelación de ese pasaje. Ça veut dire, puis devant nous joindre toute cette révélation. Ok, es decir, más adelante, Dios nos ha dado más revelación. Dans Genèse, il dit que En Génesis nos dice que Dieu crée la terre dans 6 jours, dans 7e jour, il reposer. Dios creó la tierra al 7º día descansó. Et dans Pierre dit que 11 jours étant comme 1000 ans pour dire. Y en el libro de Pedro nos dice que un día para el Señor es 1000 años. Es como un día es como 1000 años. Ça veut dire révélation qu'a bail. Es decir, que Dios nos está dando revelación. Ça veut dire dans la Genèse c'est parabole. Es decir, que cuando estábamos muchos pasajes que está en el libro de Génesis, ellos son símbolos, parábolas. Ça veut dire mais Dieu fait la terre dans 7 jours, dans 6 jours, dans 7e dans reposer. Nos dijo que Dios creó la tierra en 6 días y en el 7º día descansó. Et mais quand il y a plus devant Pierre dit que 11 jours étant comme 1000 ans pour dire. Y más adelante Pedro nos dijo que un día para el Señor es como 1000 años. Ça veut dire même qui te connaît que tes 7 jours physiques, hein? Entonces, Une semaine. En el libro Génesis tú podías entender que esos 7 días eran 7 días como lo sabemos, Una semana. como una semana. Mais Pierre quand il a révélé 17 jours ça. Y más adelante Pedro nos está revelando que esos 7 días, Il dit 11 jours étant comme 1000 ans. Pedro nos dice que un día es como 1000 años para Dios. En même temps pour 7 jours étant pour 7000 années. Entonces 7 días son como 7000 años para Dios. Pour 7000 années étant pour 7 jours pour dire ça me dit. Es como entonces 7000 años son como 7 jours pour dire. 7 días para Dios. Donc 1000 ans étant pour 11 jours pour dire ça me dit. Ok. Lo que yo quería decir es que 1000 años es como un día para Dios. 1000 años un día. Ça veut dire, c'est dans Genèse et je parle de parler pas des jours les hommes. Entonces, en el libro de Génesis, Dios estaba hablando de su día, o sea, de su calendario, no de lo de nosotros, aquí en la tierra. Ça veut dire, dans le calendrier, Dieu a lui-même les côtés 11 jours pour les hommes et 1000 ans. Entonces, en el calendario de Dios, un día para nosotros es 1000 años. Parce que Dieu pas de temps, Dieu pas dans le temps. Porque en Dios no hay tiempo.
nan di pa gen passé, En Dios no hay pasado, pa gen futur. tampoco hay futuro. Nan di selman gen présent. En Dios solamente hay presente. Le di kon sa, m konen pensé m gen pou ou. Cuando Dios nos dice que yo sé los pensamientos que yo tengo para ti, Li pa pale de m konen pensé m pral gen pou ou. Él no nos dice que Él sabe que el pensamiento que Él tendrá para nosotros. Li di présent, li konen Él sal está gen. hablando en el presente. Men nou menm sal gen pou nou an, nou ka jouni nan futur pa Pero nou. lo que Él tiene para nosotros, lo podemos conseguir en el futuro, Paske nou menm nan viv nan tan. porque estamos viviendo, porque tenemos como un calendario en tiempo. Sak fe m di sa pou nou ka konen ki le enmi an te vin tante Adan et Eve la, Yo le digo todo eso para que ustedes sepan que cuando el enemigo vino a tentar a Eva, Adan et Eve, a Adán y a Eva, e pa m kote di fin fe om nan vi enmi an vin tante. no fue de una vez, no fue que E pa menm kote di fin fe om nan, e pi enmi an vin tante. no fue en el mismo momento que Dios, no fue, Enmi an pat vin tante Eve, Adan et Eve, menm kote di fin fel. el enemigo no vino a tentar a Adán y a Eva luego de que Dios les había creado. Te gen pil anit pase. Pasaron mucho tiempo, muchos años. Yo te getan mache avek Dieu. Ellos ya andaban con Dios. Le enmi an vin tante yo, El enemigo vino a tentarlos paske Dieu bal permisyon pou vin porque tante. ya Dios le había dado acceso al enemigo para que él viniese a tentarlos. Nou konen ki pa ganyen om enmi an ka fe san Dieu pa okouran. Sabemos que el enemigo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. E la Bib di kon sa, Dieu pa permet ke nou tante ou delà de mezun. Y sabemos que la Biblia dice que él no va a dejar que el enemigo venga a tentarnos más allá de Nuestra fuerza. nuestra fuerza. Sa di Dieu okouran le enmi an vin tante. Es decir que cuando el enemigo viene a tentarte, Dios sabe. Il pa kite enmi an tanto ou delà de fos. Y Dios no dejará al enemigo tentarte más allá de tu fuerza. E sak fe enmi an te vin tante Adan et Eve avek konesans ki yo gen deja. La razón por la cual que el enemigo vino a tentar a Adán y a Eva Sou konesans ki yo te gen deja. basado en su conocimiento. Kom Dieu di nou sa, Como Dios les había dicho eso, sa ve di li m ka vin tante yo sou sa di de Dieu. entonces el enemigo dijo, bueno, yo puedo venir a tentarlos sobre esa misma palabra, Li pa, con esa misma palabra, li con pa, esa misma palabra. li pa ka tanto ou delà de so pa konen. El enemigo no puede tentarte más allá de tu conocimiento. Il pa di pa bal akse pou l tanto ou delà de fos. Y tampoco Dios no le va a dar acceso para tentarte más allá de tu conocimiento. Il pa ka tanto tout nan so pa vreman dezire. El enemigo no te va a tentar, tampoco te va a tentar en lo que tú realmente no deseas. Se di vin tante Adan et Eve paske li konen ki yo te gen dezir sa nan tet yo ki Dieu te di yo pa fe sa, e si nou fe sa. Entonces él vino a tentarlo porque ya él sabía que ellos deseaban el fruto.
Et là, qu'on y a pour dire, même Jean-Jésus te dit, pas volonté, pas si volonté pas. Y como dijo Jesús en una ocasión, bueno, no es mi voluntad, Dios, sino la tuya. C'est-à-dire, Adam et Ève, te kage volonté pas yo, Entonces, o sea, es decir, Adán y Eva pudiese tener su propia voluntad, mais yo te supposé dire non. pero ellos tenían que decir no. Yo dit, et volonté ça, Dieu dit. Et- Dieu dit, non, pas manger Ok. friand, non, pas manger. Ellos tenían que decir, bueno, no es mi voluntad, sino tu voluntad, Padre, porque tú me dices que no coma el fruto, no lo voy a comer, Même là, vraiment, non, envie manger. aunque lo deseaba. Parce que yo dit que fille a ouais friand belle, désirable pour manger. Porque la Biblia nos dice que la mujer, o sea, Eva vio que el fruto era deseable, era codiciable. C'est-à-dire, te envie manger. Es decir, que esa mujer tenía un deseo para comer ese fruto. Volonté pas l'été pour le manger. Su voluntad era comer ese fruto. Mais Dieu te dit, volonté pas là, le pas vle manger tout ça. Pero Dios les había dicho, bueno, Mi voluntad para ustedes que no coman o sea, la voluntad de Dios para ellos era para que ellos no comiesen el fruto. et laisse si bon libre arbitre vraiment l'organe choix pour choisir. Ahí realmente Dios nos da libre albedrío cuando podemos escoger. Les Adam et Ève t'a mangé fruit, hein? Cuando Adán y Eva estaban comiendo el fruto, Et pas ton secret pour dire, no era un secreto para Dios. les ennemis ont été tentés là, Cuando el enemigo vino a tentarlos, et pas ton secret pour dire, tampoco era un secreto para Dios. mais était là pour passer examen. Era el tiempo para pasar la prueba. Et preuve là, c'est est-ce qu'il nous voulait servir Dieu ou soit nous voulait faire volonté pas nous. La prueba ¿es realmente ustedes quieren servirle a Dios o quieren hacer su propia voluntad? Et ils étaient tombés. Ellos cayeron, no pasaron la prueba. Tout le monde était présent de ça. Todo Tout le monde était présent de ça. el mundo estaba presente en aquel tiempo, en aquel día. Dieu le Père était là, Dios el Padre estaba, le Saint-Esprit était el là, Espíritu Santo estaba presente, ange était là, los ángeles estaban presentes ennemi était là. y el enemigo también estaba presente. Yo t'a regardé ce qui homme n'a pour obéir, Dieu sur la désobéissance à Dieu. Ellos estaban viendo si realmente el hombre iba a obedecer a la voz de Dios o al enemigo, o a obedecer a la voz del enemigo. Et Dieu pas qu'à intervenir dans ça. Y Dios no pudo, o sea, no pudiese intervenir en ese momento, en ese escenario, Parce que les hommes ont pour choisir ça. porque ese día el hombre tenía que escoger Sans influence de Dieu. sin la influencia de Dios. Et ça que fait le Dieu. Es por eso que Dios es Dios, Parce qu'il va qu'à triquer moment. porque Dios no puede realmente quebrantar su palabra. Ou te triquer moment. Oh. Prenez un grand jour. Ujú. ¿Puedes ayudarme? Il va qu'à, Dime una cosa. ok, Dieu pas qu'à intervenir dans le moment. En ese momento Dios no podía intervenir. Était entre ennemi et homme là pour décider ce qui m'a servi Dieu ou soit m'a fait volonté pas. Era entre el enemigo y el hombre. Era el momento de decidir si van a servirle a Dios o si van a obedecer al enemigo. Mais homme là avec femme là llena de l'Esprit Santo. Pero el hombre y la mujer, hablando de Adán y Eva, estaban llenos del Espíritu Santo. Les femmes là dit ennemi, Cuando Eva dijo al enemigo,
Dieu te dit nous pas qu'à manger fruit ça. Dios nos había dicho, no, que no pueden comer el fruto. No pueden comer el fruto. Jour nous manger fruit ça, El día que comamos ese fruto, n'a mourir. que vamos a morir. De cierto moriremos. Saint-Esprit était là. El Espíritu Santo estaba presente en ese momento. L'ennemi a été venu tenter Ève avec Adam. Cuando el enemigo vino a tentar a Adán y a Eva, Saint-Esprit était toujours avec l'homme. el Espíritu Santo siempre estaba con ellos. Même Jean nous même tout qui est cet esprit, Como nosotros que tiene el Espíritu Santo, même les nous connaît dit ou pas qu'à faire adultère, aunque sepamos que Dios nos dice, bueno, no pueden hacer adulterio, ou soit pas qu'à mentir, que no puede hablar mentira, non style by mentir ou soit nous commettre adultère. y cometemos adulterio y hablamos mentira. Ça pas veut dire que Saint-Esprit pas là, Eso no significa que el Espíritu Santo no está con nosotros. mais comme un libre arbitre choisi, Pero como tenemos libre albedrío, tenemos derecho a escoger. ça cet esprit a fait pour Lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros, la guider ou, Él está para guiarnos. la rappeler ou ça dit te dit. Él está para recordarnos lo que Dios, la palabra de Dios. Jésus-Christ c'est comme ça, Jesús dijo il peut aller mais il pas quitter nous orphelins que Él se va, pero Él no nos va a dejar huérfanos. parce que après Adam et Ève te fin péché, hein, Porque luego de que Adán y Eva pecaron, cet esprit te retiré par le sur. el Espíritu Santo se salió. El Espíritu Santo salió de ellos Parce qu'il fait choix. porque ellos hicieron una elección. Avant que homme n'a avec femme n'a péché, Antes de que Adán y Eva pecaron, cet esprit te parlait ensemble avec eux. el Espíritu Santo habló con ellos. Il te rappelé ou ça dit te dit. El Espíritu Santo les trajo a la memoria lo que Dios le había dicho con respecto a ese árbol. Et chaque femme n'a dit, Dieu te dit. Y la razón por la cual que Eva dijo, Dios nos había dicho, C'est cet esprit te rappelé ça. fue el mismo Espíritu Santo que les había recordado esa palabra. Même Jean-Jésus-Christ te dit, il dit, cet esprit venu la rappeler nous tout ça me dit. Como dijo Jesús en un versículo, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a recordar todo lo que el Padre Todo lo que yo le había dicho. todo lo que yo le había dicho. Cuando venga el Espíritu Santo, nos va a recordar todo lo que yo le había dicho. C'est-à-dire, cet esprit te là, le recorde la femme, tout ça dit te dit. Es decir, que el Espíritu Santo estaba y trajo a la memoria, o sea, recordó a la mujer todo lo que Dios le había dicho con respecto a ese árbol. Mais l'ennemi a dit, pas vrai. Pero el enemigo negó, dijo a la mujer, no es cierto. Et femme n'a te libre arbitre. Y la mujer, Eva, tenía libre albedrío. Et cet esprit pas de cas. Tomar décision ça pour lui. Y el Espíritu Santo no podía tomar esa decisión para la mujer. Parce que t'as violé volonté. Sino el Espíritu Santo Estaría estaría violando su voluntad, o sea, la voluntad de la mujer. C'est-à-dire, même les, faut dire, qui tout choisi. Es Si decir, après, rappelons ça qui pas bon, avec ça bon, mais décision pour choisir. es decir que Dios puede recordarte de su palabra, pero tú tienes la decisión final. Tú eres el que va a elegir hacer algo o no hacerlo. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui est là dans le moment. Es decir, en ese momento, en aquel momento, el Espíritu Santo estaba presente.
Si nous pensons Dieu pas là, ça dit pas au courant, nous connaissons qu'il dit va quitter, nous tenter au-delà des forces, non? Entonces, si pensamos que el Espíritu Santo, que Dios no estaba en ese momento, sí, Él estaba. Él nos dice, porque Dios nos dice que Él no nos va a dejar tentar fuera, o sea, más allá de nuestra fuerza. Nunca ouais premier Adam, Podemos ver que el primer Adán, bon Dieu va dans tout détail ça aussi Dios no había dado tanta detalle sobre él, sur jour ça, sobre ese día. mais nous ka deuxième Adam qui c'est Jésus-Christ. Pero podemos ver que el segundo Adán, que es Jesucristo, La Bible va nous plus détails sur. la Biblia nos da más detalle al respecto. Et premier, deuxième Adam était supposé passer même test premier Adam. Y el segundo Adán, hablando de Jesús, tenía que pasar por la misma prueba. Et ça fait les Jésus-Christ dans n'importe 30 années yo, Es por eso que cuando Jesús tuvo, o sea, estaba en tenía 30 años, les esprits étaient finis sous lui. luego de que el Espíritu Santo vino sobre él, Il dit que cet esprit est mené dans le désert là pour être tenté. la Biblia nos dice que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Ça veut dire qui est-ce qui te mené pour y aller tenter? Entonces, ¿quién lo llevó para ser tentado? Fue el mismo Espíritu Santo. Et pas lui qui va le tenter là, No di que el Espíritu Santo lo iba a tentar, mais il mené il faut la passer pero lo jamais. llevó para pasar la prueba. Lo llevó al desierto para pasar la prueba. Et nous connaissons l'ennemi qui vient tenter, Y sabemos que el enemigo vino a tentarlo, mais Saint-Esprit te rappelle ça dit dans chaque ça. pero en cada ocasión el Espíritu Santo estaba para recordarle lo que Dios, para recordarle la escritura. Et il pas choisi sa ennemi à dire faire. Y él rehusó a lo que le decía el enemigo. Deuxième Adam, parce que même test ça, premier Adam, il pas tombé. Es decir, que el segundo Adán, hablando de Jesús, pasó por la misma prueba que el primer Adán, pero no cayó. Il continue avec ça, dit. Él siguió con la palabra de Dios, con lo que dice la escritura. Et ça fait chaque fois dit, mais ça dit. Es la razón por la cual cada vez el enemigo le manda algo, le dice algo, él responde el enemigo con una palabra, con la palabra de Dios. Et cet esprit qui est ensemble avec ça, Y fue el Espíritu Santo que estaba con él, c'est-à-dire guider dans toutes choses. que estaba para guiarlo Dans toutes choses. en todas cosas. À cause de Léa, Por la hora, on a campé là, vamos a tener que finalizar el estudio, mais on a continué. pero más adelante vamos a seguir con el estudio, con el tema. Et puis, on a pour côté d'ité, Y vamos a ver dónde estaba Dios. pour nous finir, Para finalizar, nous voulons nous connaître. yo quiero que ustedes sepan, Même les Dieu le Père, le Saint-Esprit, le Fils, aunque haya el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, yo chacun voit, cada uno de ellos tiene su voz. yo chacun voit, Cada uno de ellos tiene una voz. la Bible dit autant de bon Dieu cap machine en jardin, voile cap machine en jardin, Cuando la Biblia nos dijo que ellos oyeron la voz de Dios paseando por el huerto, il t'a parlé de Dieu le Père. estaba hablando del Padre, de Dios el Padre. Les femmes n'ont te dit c'est pas comme ça, c'était dit non, non pas qu'à manger fruit ça, Cuando la mujer, hablando Eva, dijo que
Dios nos dijo que no comiese ese fruto. Et parce que cet esprit qui t'a parlé dans femme là, qui t'a rappelé ça dit. Es porque fue el mismo Espíritu Santo que estaba hablando a través de la mujer, recordándole lo que Dios le había dicho. Et Jésus-Christ Y Jesucristo gen voix parle. tiene su voz, tiene una voz, tiene su propia voz. Et même les a dit même Aunque ellos están diciendo lo mismo, mais yo pas gen même pero tienen la misma función. n'a continué parler de ça Vamos a seguir hablando del mismo tema en otra ocasión, n'a campé là. pero por el día de hoy vamos a finalizar con eso. Amen. Dios te bendiga. Amén, bendición.